Cristianismo exotérico. Esta sección traerá luz a lo que debería conocerse y llamarse cristianismo exotérico, porque eso es lo que practican la mayoría de los cristianos modernos. Comenzaremos cuestionando la Biblia Rey James. Tenga esto en cuenta. ¿Quién escribió la Biblia Rey James? Esta sección explorará algo que usted puede negar, incluso puede que se ría. Sin embargo, a medida que avancemos, quedará claro cuánto no sabemos. Si puedo simplificar este capítulo ahora mismo. Shakespeare escribió la Biblia Rey James. Look at the top of his head. O al menos hizo la mayor parte de la edición final. Pero ¿quién es Shakespeare? Creo que deberíamos empezar por aquí, ya que la autoría aún está en duda. Es conocido por ser el mejor escritor en lengua inglesa y el mejor dramaturgo del mundo. Es clave conocer que Shakespeare produjo la mayoría de sus obras conocidas entre 1589 y 1613. Escribió sobre comedias e historias, pero nadie puede negar el ingenio detrás de sus escritos. Si podemos explorar esta idea de que Shakespeare pudo haber sido un nombre encubierto, entonces comenzarán a formarse algunas conexiones interesantes. Algunas cosas para señalar. 1. Se publicaron muchos escritos anónimamente en la Inglaterra isabelina. 2. Algunos se publicaron con seudónimos, es decir, con un seudónimo o con un nombre prestado. Los detalles anteriores son bien conocidos por los especialistas isabelinos, incluidos los stratfordianos que se ocupan de la historia de la literatura. Es importante comenzar con estos porque, si bien enfatizan la diferencia entre la práctica literaria de los siglos XVI y XXI, ninguno de ellos da ninguna razón para dudar de la autoría de William Shakespeare. Sin embargo, inmediatamente nos enfrentamos a la necesidad de profundizar en los antecedentes, especialmente cuando descubrimos que en 1597, cuando solo se habían publicado 2 poemas con el nombre William Shakespeare y ninguna obra de teatro, los poetas Hall y Marston insinuaron inequívocamente que el autor no era el actor Shakespeare, sino el abogado Francis Bacon. Pero ¿quién es Francis Bacon? Sir Francis Bacon fue un filósofo y estadista inglés que se desempeñó como fiscal general y Lord Canciller de Inglaterra. A sus obras se les atribuye el desarrollo del método científico y siguieron siendo influyentes durante la Revolución Científica. Bacon fue el primer destinatario de la designación de abogado de la reina, que le fue conferida en 1597 cuando la reina Isabel reservó a Bacon como su asesor legal. Después de la ascensión al trono del rey James I en 1603, Bacon fue nombrado caballero. Más tarde, fue nombrado barón de Verulam en 1618 y vizconde de Saint Albán en 1621. Como no tenía herederos, ambos títulos se extinguieron tras su muerte en 1626, a los 65 años. Observa las fechas. Wikipedia. La Biblia Rey James es una traducción al inglés de la Biblia cristiana para la Iglesia de Inglaterra. Iniciada en 1604 y completada y publicada en 1611. No hay mejor inglés escrito de este lado de Shakespeare que el de la traducción del Rey James. Charlton Heston, 1992. La Biblia del Rey James de 1611 está ornamentada con símbolos de Bacon, y en mi copia especial de la edición oficial, también fechada en 1611, estos símbolos están marcados de manera rosacruz, para llamar la atención de los iniciados y decirles que la Biblia de 1611 es, sin lugar a dudas, uno de los libros de Bacon. Cuando Bacon nació, el inglés como lengua literaria no existía, pero una vez que murió había logrado hacer del idioma inglés el vehículo de pensamiento más noble que jamás haya poseído la humanidad. Esto lo logró simplemente con su Biblia y su Shakespeare. Edwin D. Lawrence, autor de Bacon a Shakespeare y el mito de Shakespeare. De una conferencia el 9 de octubre de 1912. La Biblia que todos leemos y admiramos desde un punto de vista literario debido a su peculiar y hermoso inglés, fue escrita en esa forma por Bacon, quien inventó y perfeccionó ese estilo de expresión inglesa. Las primeras ediciones de esta Biblia se imprimieron bajo la misma dirección y de la misma manera que las obras de Shakespeare, y los adornos de las distintas páginas fueron dibujados con pluma y tinta, y sobre madera,
por artistas contratados por Bacon que trabajaron bajo su supervisión. Cada uno de los adornos ocultaba algún emblema Rosacruz y ocasionalmente un emblema masónico o algunas iniciales que revelarían el nombre de Bacon o el nombre de los Rosacruces. Tales adornos se colocaron no solo en la Biblia cristiana que Bacon había reescrito, sino también en las obras de Shakespeare, y en algunos de los libros del propio Bacon, y en algunos otros libros que eran típicamente Rosacruces en espíritu. El Dr. H. Spencer Lewis, imperator de la Orden Rosacruz durante las décadas de 1920 a 1930, del Rosicrucian Digest, abril de 1930, de sirbacon.org, poseo una colección de la Enciclopedia Americana, edición más reciente, de 1941, que es la contraparte de la británica en tamaño y número de volúmenes. Bajo Bacon, encuentro un generoso artículo de 4 páginas escrito por Frederick N. Robinson, profesor de inglés de la Universidad de Harvard. Una mención de todas las actividades literarias de Bacon, pero ni una palabra sobre la Santa Biblia. Luego, bajo Holy Bible, Santa Biblia, encuentro decenas de páginas escritas por W. M. Barry Smith, y bajo la versión Rey James, un registro de 47 traductores, incluyendo 3 o 4 clérigos antiguos y respetables que trabajaron 7 años en el proyecto. Nuevamente, ni una palabra sobre Bacon. Puedo, en respuesta a la pregunta, aportar un poco de luz sobre el tema. Hace algunos años, no recuerdo cuántos, llegué a la conclusión de que Francis Bacon era principal, si no enteramente, responsable de una triple empresa. Primero, las obras de Shakespeare. Segundo, la creación en su forma actual de la masonería. Y 3, la traducción de la Santa Biblia a su conocida versión autorizada actual. Sin duda, los 3 estaban entremezclados. Los 3 tenían en gran medida la misma base, la formación que Bacon recibió de su madre adoptiva, Lady Anne Bacon, quien era muy devota en sus creencias y prácticas religiosas. Sin duda, el joven Francis estaría indudablemente influenciado en gran medida por la guía de Lady Anne. Fue en relación con ese Salmo 46, en el cual, en la versión autorizada, la palabra 46 desde el principio es sacudir, y la 46 desde el final es lanza. Semejante disposición, especialmente en el Salmo 46, sería una coincidencia de lo más notable si no se hubiera dispuesto así intencionalmente. Para quedar satisfecho con la cuestión, busqué la oportunidad de comparar la redacción de la versión autorizada con la de una de las versiones anteriores. Ahora he podido convencerme de que no fue una coincidencia en absoluto, sino simplemente el resultado de una planificación deliberada. A continuación doy, una al lado de la otra, la redacción de los primeros 3 y últimos 3 versículos en la Biblia de los calzones y en la versión autorizada. Un breve comentario. La Biblia de Ginebra es a veces apodada Biblia de los calzones, la primera de las cuales apareció en 1579, ya que en esta Biblia, en Génesis, capítulo 3, verso 7, dice: Entonces les abrieron los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron unos calzones. Y la de la versión autorizada, en el primero, las 47 palabras hasta la palabra sacudir, y las 44 palabras desde lanza hasta el final del Salmo, fueron modificadas a 46 en cada caso en la versión autorizada. Salmo 46, Biblia calzones. Verso 1. Dios es nuestra esperanza, fortaleza y ayuda en los problemas que están listos para ser encontrados. Versión autorizada. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un presente muy presente en los problemas. Verso 2. Biblia de los calzones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se mueva y los montes caigan en medio del mar. Versión autorizada. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque los montes sean arrastrados al medio del mar. Verso 3. Biblia de los calzones. A través de sus aguas rugen y se agitan, y las montañas tiemblan ante sus embates. Versión autorizada. Aunque las aguas de ellas rugen y se agitan, aunque las montañas tiemblan con su hinchazón. Verso 9. Biblia de los calzones. Él hace cesar las olas hasta los confines del mundo,
Rompe el arco y corta la lanza, y quema el coche con fuego. Versión autorizada. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Rompe el arco y corta la lanza, y quema el coche con el fuego. Verso 10. Biblia de los calzones. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones, y enaltecido seré en la tierra. Versión autorizada. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Verso 11. Biblia de los calzones. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Versión autorizada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Por lo tanto, hay 3:46 en el Salmo, pero es posible, y espero admisible, contar un cuarto 46. Está registrado que el rey James confió a 47 divinos la tarea de traducción. Si Francis Bacon fuera contado como uno, aunque probablemente solo estuviera a cargo de toda la empresa desde un punto de vista literario, eso dejaría a 46 como los teólogos reales a quienes se les confió el trabajo de traducción, con Bacon como el editor final. Si esto es cierto, y creo que uno está justificado para creerlo, se arroja una luz muy interesante sobre el agudo funcionamiento de la mente de Bacon. El truco sería uno que le deleitaría mucho. ¿Quién más en este momento podría haber sido responsable de la autoría? Ya en 1598, el año en que el nombre Shakespeare apareció por primera vez en una de las obras, Joseph Hall y John Marston tenían obras impresas que mostraban que reconocían a Francis Bacon como el autor real de estas obras. Posteriormente, varias personas, sumándose a lo iniciado por Hall y Marston, han acumulado un impresionante conjunto de pruebas de la autoría de Bacon. Los artículos del presente sitio, sirbacon.org, por sí solos son más que suficientes para demostrar que Bacon fue el autor real de las obras de Shakespeare. Él fue quien creó una dicotomía del cerebro. Estamos atrapados en la polaridad. Desde el nacimiento se nos enseñan dos filosofías principales: Dios, el cielo y el infierno, que es el lado derecho del cerebro, y luego tenemos la ciencia, la escuela y el Big Bang, que enseña el ateísmo. Esto es por diseño. Debemos tener ojos para ver esto. ¿Entiendes por qué sigo usando el video de él es un ocultista? No tiene ningún sentido. Su Biblia fue escrita por un ocultista. Toda esta idea de que la magia, la astroteología y el paganismo son malos es pura ignorancia. Cualquiera que comente en mi canal hablando de que algo es satánico o malvado debido a la magia, está bastante confundido. Primero, la magia se hace diariamente. No se puede no hacer magia. La magia es el proceso del pensamiento a la materia. Orar es incluso una forma de magia. Este es el problema, una contradicción más allá de lo creíble. Simplemente debemos admitir que no tenemos ni idea. No se puede decir simplemente que Jesús es la respuesta para todo. Ese es el problema del cristianismo moderno. Están sustituyendo el conocimiento y la sabiduría esotérica por la idea de la gracia, que al creer en Cristo, Dios los favorece, y por lo tanto, son perdonados de sus pecados. Toda esta idea es completamente descabellada. Entonces, ¿Dios no te favorece si no aceptas a Jesús? Piensa en eso por un momento. No lo creo, y no acepto que se necesite la iglesia para comunicarse con Dios. Por eso todas estas prácticas se consideran malas, porque no quieren que tú mismo te comuniques con Dios, o en otras palabras, no quieren que sepas que eres Dios. Así es, tu mente, tu cerebro, es Dios. Eso es lo que es la imaginación. Esa afirmación es tan simple, pero piénsalo. Aquellos que comprendan las escuelas de misterios sabrán de lo que hablo. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de Dios?, Jesús respondió, el reino de Dios no vendrá con señales visibles, ni la gente dirá, mira, aquí está, o allá está, porque ya veis, el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces dijo a sus discípulos, viene el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. La gente te dirá, mira, ahí está, o aquí está. No salgas ni los persigas.
porque como los relámpagos resplandecen e iluminan el cielo de un extremo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca muchas cosas y sea rechazado por esta generación. Vamos a echar un vistazo al simbolismo Rosacruz en la primera portada de la primera edición impresa de la Biblia autorizada. Aquí vemos escrito el nombre de Dios. Este es el Tetragramatón. Ningún sacerdote judío jamás escribiría el nombre de Dios de esta manera. Esto es de naturaleza cabalística. Luego vemos el sol y la luna. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver con la Biblia? ¿Y esto no les parece muy familiar a otras obras de arte masónicas? El cisne es una de las escenas rosacruces más populares de todos los tiempos. La madre pájaro con sus crías picoteando su pecho mientras recibe una lluvia de sangre de la herida que ella misma se infligió. Se usan indistintamente 3 pájaros, el fénix, el pelícano y el cisne. El cisne representa una de las etapas hacia la inmortalidad para el hombre perfeccionado Rosacruz. Luego aquí hay algunos otros pequeños secretos. Ves al león escondido en este pequeño rincón. Luego tenemos este ave fénix. Entonces un buey o un toro. Y luego el hombre. Pero observen cómo este hombre es diferente de todos los demás. Esto es astroteología, simple y sencillamente, en la primera página de la primera portada impresa. Este tampoco es un simbolismo nuevo. Fíjate también cómo ponen el cordero en el centro. Este es Aries. Este es el comienzo del ciclo en la ciencia sagrada. Aquí es cuando realmente debería comenzar el año. Pero esto es un secreto. La razón por la que la astroteología era un secreto tan apreciado era por el poder que contenía. Esta es la misma razón por la que se mantuvo en secreto en la Biblia. Te dieron una versión exotérica de estas antiguas enseñanzas. No soy yo tratando de regurgitar otro material. Honestamente, estoy tratando de presentarles, en una serie de pasos, una forma de comprender los misterios, o lo que conocemos como lo oculto. Estamos tan confundidos acerca de este término que las ciencias antiguas se han perdido. Todavía tenemos que aceptar como sociedad que todas las religiones modernas se basan en la astroteología. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?